Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados amigos del programa Doctor Inmuebles. Hoy, 5 de marzo del 2021, tenemos el alto honor de invitarlos a ustedes a una exposición, una conferencia, una entrevista en el cual tocaremos el tema del contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Cómo celebramos el contrato de arrendamiento? ¿Qué vicisitudes tiene el contrato de arrendamiento? Si el contrato de arrendamiento, cómo se formaliza, con firmas certificadas, con formulario, por escritura pública, si es verbal, ¿no? ¿Qué inconvenientes, qué ventajas y desventajas corresponde a la redacción y el contenido del contrato de arrendamiento? Este contrato que nos ha creado tantas problemáticas, hasta la doctrina está en discusión respecto al vencimiento del contrato, a la culminación del contrato, a la ejecución del desalojo. Entonces, el día 12 de marzo, viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde, de 4 a 5, vamos a desarrollar un tema de palpitante actualidad: el contrato de arrendamiento y el desalojo en sede judicial y en sede notarial. El primer tema de desalojo en sede notarial será abordado. Vamos a entrevistar al notario de Lima, al doctor Enrique Mendoza Vázquez. El doctor Enrique Mendoza Vázquez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho y es notario de Santiago de Surco. Él nos va a explicar cómo se formaliza el contrato de arrendamiento en sede notarial, si aplicamos la ley 30.201 de allanamiento voluntario con firmas certificadas ante el notario, si aplicamos el decreto legislativo 1177, ley del llamado leasing inmobiliario, esa aplicación financiera que erróneamente se ha aplicado a los contratos de arrendamiento, cómo se formaliza a través de los formularios, y estos formularios cómo se llenan, cómo se perfeccionan, si tiene matriz o no el formulario, si el formulario se va a inscribir en el registro administrativo de contratos de arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción, si el formulario registral puede ser un título auténtico suficiente para que se inscriba en registros públicos, cómo se formaliza el contrato de arrendamiento con intervención notarial, de acuerdo a la ley 3933, ley de desalojo notarial, o también llamado la ley del desalojo express, pero lo único express que conozco en el Perú es el café. Entonces vamos a discutirlo, ¿no? Si es en realidad un contrato eficaz de resultado. Y por su lado, el doctor Omar Sumaria Benavente, doctor en Derecho, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático universitario y gran amigo también mío, que yo me engalano en presentar. Él es estudioso doctrinario del derecho procesal. A él le vamos a preguntar respecto a la eficacia del desalojo procesal, cuál es la mejor vía para obtener un desalojo respecto a un inquilino que incumple sus obligaciones en el pago de arrendamiento o el destino que se le da. El desalojo, ya sea en qué vía, ¿no? En qué vía procesal, cuándo el inquilino puede llegar hasta la Corte Suprema en el caso del desalojo. Entonces, este viernes 12 de septiembre, 12 de marzo, vamos a las 4 de la tarde, todos los viernes de 4 a 5, en este caso este viernes 12 de marzo vamos a desarrollar el contrato de arrendamiento. ¿Cómo se formaliza el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento, de acuerdo al Código Civil, artículo 1666, se perfecciona, hasta puede ser verbal, con la sola entrega a cambio del pago de una renta. Se está celebrando un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Quiénes tienen legitimidad para celebrar un contrato de arrendamiento? Si el contrato de arrendamiento es un contrato de administración o de disposición, si el contrato de arrendamiento puede ser verbal y es suficiente, o si el contrato de arrendamiento cuando requiere formalizar el contrato con firmas certificadas. Si yo me quiero acoger a la ley de allanamiento futuro, pues tengo que cumplir con someterme a esta ley 30.201 y formalizar las firmas ante el notario. ¿Y qué se requiere? ¿Qué documentos se requiere para formalizar las firmas ante el notario? El contrato de arrendamiento con la formalidad de decreto legislativo 1177 de desalojo de leasing inmobiliario. Se creó una ley para promover a los constructores, a los empresarios, exonerándoles del pago del impuesto a la renta, para que promuevan
el contrato de arrendamiento para que construyan para arrendar. Es eficaz, es oneroso, es rentable para que los constructores se beneficien y otorguen el leasing inmobiliario. A algunos se les ocurrió que el leasing inmobiliario, a pesar que el leasing es un instrumento financiero, se acoja a la modalidad de leasing para vivienda. Cuando uno pretendía arrendar un inmueble para vivienda, se acogía al decreto legislativo 1177, el leasing, para el contrato de leasing de arrendamiento financiero, se aplicaba a este decreto legislativo 1177, para lo cual, ¿cómo se formaliza un contrato? Si es que voy a destinarlo solo a vivienda, llenabas unos formularios con este decreto legislativo 1177 y el notario certificaba las copias de estos formularios y envía un juego para su inscripción en el registro administrativo de contratos de arrendamiento del Ministerio de Vivienda. Y si las partes deseaban que se inscriba este contrato de arrendamiento para vivienda, se enviaba a las partes para su inscripción a registros públicos. Muy pocos aplican estos formularios porque existe la discusión, ¿no? Vamos a discutir el tema si los formularios le confirma certificadas son títulos auténticos suficientes para que se escriban en registros públicos. Eso vamos a discutir con los invitados este sábado 12 de marzo con el doctor Omar Sumaria Benavente y con el doctor Enrique Mendoza Vázquez, notario de Lima. ¿Cómo se formaliza el contrato con intervención notarial? ¿No? Cuando uno va a arrendar, es decir, dar el uso a cambio del pago de una renta, va a arrendar un inmueble y va a arrendar el inmueble y este va a estar destinado para vivienda, se tiene que formalizar por formulario, por el FUA, formulario único administrativo de arrendamiento, o por escritura pública. Para los demás fines, si es para vivienda, para local comercial, industrial, etcétera, puede formalizarlo por escritura pública para acogerse a este desalojo con intervención notarial o al llamado desalojo express. No debe de formalizarse por escritura pública. Para poder ejecutar, el notario va a formalizar la escritura pública del contrato y luego, en caso de incumplimiento, creando una cuenta de abono, el demandante, el propietario puede demandar el desalojo con intervención del notario. El notario prepara los medios constitutivos para el desalojo y luego se envía los documentos preconstituidos al juez de paz para la ejecución, porque el notario no tiene ese poder coercitivo de lanzamiento. Entonces, vamos a discutir este viernes 12 de marzo, vamos a conversar con nuestros invitados cómo se formaliza el contrato de arrendamiento, este contrato que consiste en dar el uso del bien a cambio del pago de una renta. Si el propietario es el único que puede arrendar, o el administrador, o el que ejerce de hecho en la posesión del bien, si se requiere un poder por escritura pública, si el acto de arrendamiento es un acto de administración o de disposición, ¿no? Si se requiere que acredite la propiedad, ¿no? A veces uno quiere formalizar el contrato de arrendamiento con firmas certificadas y le exigen que el inmueble esté independizado. Entonces vamos a establecer claramente si se requiere que el inmueble esté independizado o, como dice la ley 39, la ley 3933 de desalojo con intervención notarial, que el inmueble solamente debe estar individualizado, es decir, se pueda juntar un plano sin necesidad de escribir la independización del área materia de arrendamiento. Entonces, este contrato que es consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes para acogerme a un procedimiento especial de desalojo con intervención notarial o desalojo con a cláusula de allanamiento voluntario, debe cumplir ciertas formalidades, ¿no? Con la ley 30.201 tiene que certificar las firmas ante el notario. Si voy a acogerme a la ley de desalojo con intervención notarial, tiene que formalizarse por escritura pública o por formulario administrativo. Este contrato de arrendamiento, entonces, si es consensual, pero si yo voy a acogerme a determinado procedimiento especial, debo cumplir con la formalidad prescrita en la ley. Si voy a desalojar con la cláusula de arrendamiento voluntario y el procedimiento especial, voy a formalizarlo con firmas certificadas ante el notario. Si voy a acogerme al decreto legislativo 1177, la ley de leasing inmobiliario, la llamada leasing inmobiliario, puedo
utilizar los formatos con firmas certificadas ante notario, o si voy a cogerme la ley de desalojo con intervención notarial, ley 3933, voy a tener, si lo voy a tener destino, si se va a utilizar el bien para destino de vivienda, puedo utilizar el formato único de arrendamiento que se escribe en el registro administrativo del Ministerio de Vivienda, o si va a tener el destino de local comercial, vivienda y otros fines, se puede formalizar por escritura pública. Entonces, ese día, viernes 12 de marzo, todos quedan invitados para discutir este contrato que tanta discusión y tanta problemática está creando en nuestro país, mucho más con la aplicación de este acontecimiento extraordinario, imprevisible, invencible como es la pandemia. Si se aplica el caso fortuito, si se aplica la fuerza mayor, si se aplica la excesiva onerosidad de la prestación. Este acontecimiento extraordinario ha trastocado el normal cumplimiento de las obligaciones, ¿no? En los países del mundo se ha prorrogado el pago de algunas deudas, ¿no? Se han suspendido los desalojos en Alemania, en España, en Italia, durante épocas de pandemia. No se ha condonado la deuda, pero sí se han creado bonos para determinados propietarios para que no pierdan el empresario que arrienda sus bienes. Entonces, ¿qué alternativas se pueden aplicar? Si se puede aplicar, ¿no? Si el inquilino puede inhibirse en el pago justificado por este acontecimiento extraordinario, imprevisible, como es la pandemia, aplicando la fuerza mayor por la divinidad, el caso fortuito por la divinidad, la fuerza mayor por la intervención del hombre, la excesiva onerosidad de la prestación, si se ha trastocado, si se ha cambiado este acontecimiento, el valor económico de la renta. Y otros temas vamos a tocar este viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde, el contrato de arrendamiento y el desalojo notarial y el desalojo procesal o desalojo judicial. No se la pierdan. Este viernes a las 4 de la tarde, el doctor Omar Sumaria Benavente tocará el tema del desalojo procesal o el desalojo judicial, y el doctor Enrique Mendoza Vázquez, notario de Lima, tocará el tema de desalojo con intervención notarial. A ver, en los controles, ingeniero Palomino, a ver, vamos a pasar la invitación que nos va a presentar, ¿no? El doctor Omar Sumaria Benavente, y profesor catedrático investigador de Derecho Procesal, y el notario de Lima, Enrique Mendoza Vázquez, este sábado 12 de marzo a las 4 de la tarde en este programa Doctor Inmuebles, todos los viernes de 4 a 5. En los controles, pasamos la invitación, por favor. Estimados amigos, les habla Omar Sumaria Benavente. Actualmente me desempeño como jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y profesor principal en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura. He sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, así como el Instituto Vasco de Derecho Procesal e Instituto Colombo Venezolano en Derecho Procesal. Los invito el próximo viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde a través del canal del Doctor Inmuebles, del doctor Oscar Escate, para conversar acerca del desalojo notarial y judicial. Un tema de especial relevancia, sobre todo en estas circunstancias en las cuales muchos inquilinos no pudieron cumplir sus rentas y muchos acreedores no pudieron tampoco cobrar sus rentas. Los espero este viernes y será un gusto conversar con todos ustedes. Gracias. Así es que el doctor Omar Sumaria Benavente, gran estudioso de derecho procesal, ¿no? Uno de las eminencias en el Perú respecto al derecho procesal, nos va a explicar cómo se aplica el desalojo en el Perú, qué contradicciones, ¿no? La doble instancia, qué limitaciones vamos a encontrar en la aplicación de esta normatividad del desalojo con intervención notarial, del desalojo con la cláusula de allanamiento, por qué se demora tanto un proceso, qué alternativas tenemos para la celeridad procesal, cómo influye este acontecimiento extraordinario e imprevisible como es la pandemia, como causal de caso fortuito, si es caso fortuito, si la divinidad nos ha dado esta enfermedad,
o producto del acontecimiento de esta pandemia, el Estado declara de emergencia y prorroga los plazos procesales y la imposibilidad de movilizarse, la posibilidad de producir por parte del inquilino y cumplir con sus obligaciones de pago, la imposibilidad del arrendador de mantener en la posesión del bien inmueble, sobre todo del arrendatario. Hay obligaciones porque el contrato de arrendamiento es un contrato sinalagmático de prestaciones recíprocas. El arrendador está obligado a mantener en el uso viable, eficaz al arrendatario. Y por su parte el arrendatario está obligado a pagar la renta. Exime de responsabilidad del pago de renta el caso fortuito, la fuerza mayor, esta declaración de emergencia, de estado de emergencia, que es constitucional por pandemia, esta imposibilidad de movilizarse, de producir y de trabajar. ¿Cuántas empresas arrendatarias están incumpliendo su contrato? Se le exime de responsabilidad. Hay proyectos de ley que están planteando la condonación del pago de la renta. Influye y puede el legislador emitir una norma dentro de la ley cuando el artículo 62 de la Constitución prohíbe la intromisión del Estado en la autocontratación, en la contratación privada, en la autonomía contractual. Todos estos temas vamos a tocarlo este viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde en el programa de Autor Inmuebles. Tenemos la presentación también del notario de Lima, el doctor Enrique Mendoza Vázquez. Él nos explicaba ya fuera de cámaras cómo se formaliza, por qué no existe muchos casos que utilizan el decreto legislativo 1177, los formatos de leasing inmobiliario para contratos de arrendamiento para viviendas, ¿no? Toda una ley que se gastó mucha propaganda para difundirla, y él sí lo está aplicando. Es uno de los notarios que lo ha aplicado y nos va a explicar en forma enfática y detallada, como él lo sabe hacer como gran docente, incluso del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un gran profesional, un gran docente, antes era magistrado, ahora es notario, y él nos va a explicar cómo se formalizan los contratos de arrendamiento utilizando estos formatos del decreto legislativo 1177 del formulario único de contratos de arrendamiento. Y si esto se inscribe a través de un código en el Ministerio de Vivienda, si se entrega las copias certificadas a las partes y él se queda con la matriz, ¿no?, con el original, si eso constituye un título auténtico inscribible en los registros públicos. Este viernes, entonces, el doctor Enrique Mendoza Vázquez, notario del Distrito de Surco, notario de Lima, nos va a explicar, nos va a ilustrar respecto a la formalización del contrato de arrendamiento con el decreto legislativo 1177 llamado leasing inmobiliario. De igual forma, nos va a desarrollar el tema de cómo se formaliza el contrato de arrendamiento por escritura pública y cómo se inicia un desalojo a través de la intervención notarial, qué documentos preconstitutivos, el requerimiento de pago, la cuenta de abono, si él interpone la demanda ante el juzgado, lo tiene que hacer la persona, el arrendatario, como que tiene legitimidad, el arrendador que tiene legitimidad para obrar, ¿no? Si se formaliza a través de una demanda, el inicio con esta ley, que hasta ahora hay pocos procesos contaditos con la mano, todavía no hay una sentencia que se haya aplicado con la ley de desalojo con intervención notarial, la ley 3933. Entonces, estos detalles nos va a ilustrar el notario de Lima, Enrique Mendoza Vázquez. Ingeniero Palomino, tenemos la invitación del notario de Lima, Enrique Mendoza Vázquez, para el programa del viernes 12 de marzo del 2021 a las 4 de la tarde. Prohibido perderse ese programa importante. Ingeniero, ¿estamos? Ya. Ya, entonces, de todas maneras, yo los invito. Tú dime, dame pase para yo invitarles. Ya, entonces el doctor Enrique Mendoza Vázquez también nos va a estar presente, ¿no? Entonces todos quedan invitados. José, ¿tenemos alguna pregunta de los seguidores? ¿Están? ¿Qué les? Están mandando saludos.
El contrato de arrendamiento entonces será tocado en este programa el viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde, que es el contrato de arrendamiento, ¿no? Si el Código Civil establece que el contrato de arrendamiento consiste en dar en uso un bien inmueble a cambio del pago de una renta. Este contrato no requiere formalizarse por escritura pública ni con firmas legalizadas. El contrato de arrendamiento puede ser verbal, pero para mayor seguridad jurídica se recomienda que tenga cierta formalidad, y dependiendo de la formalidad para poder ejecutar este contrato, ya sea con la ley de desalojo con intervención notarial, ya sea con la cláusula de arrendamiento voluntario, ya sea con la ley de procedimiento de leasing inmobiliario, ¿no? Cuando el inquilino incurre en causales, cómo se acredita, ¿no? Este criterio de la jurisprudencia procesal, que el solo envío de una carta notarial comunicándole el cumplimiento de contrato, el vencimiento del contrato lo conviertes en precario. ¿Qué significa? ¿Quién es el ocupante precario? Aquel que no tiene título o que su título ha fenecido. El cuarto pleno casatorio ha establecido otras causales de ocupante precario, ¿no? Por ejemplo, si yo soy inquilino y no he inscrito el contrato de arrendamiento en el registro de predios, el propietario, el arrendador, puede vender el inmueble y convierte en ocupante precario al inquilino. Entonces, si se puede desalojar o no al usucapiente, aquella persona que como poseedora ha ejercido de forma como propietario, de forma continua, pública y pacífica por el plazo de 10 años, y se quiere convertir en propietario a través de la prescripción adquisitiva. El cuarto pleno casatorio ha establecido que si en caso de que el ocupante precario cumpla con todos los requisitos del artículo 950 del Código Civil, que establece que ejerce la posesión con ánimos domini como propietario en forma continua, pública y pacífica por el plazo de 10 años, él puede decirle: señor juez, yo no soy ocupante precario, yo soy poseedor con ánimos domini, yo soy pasible de convertirme en propietario por la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, eso y otros temas vamos a tocar este viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde, ¿no? De 4 a 5, el doctor, el catedrático universitario Omar Sumaria Benavente va a desarrollar el desalojo notarial, desalojo judicial, y el notario de Lima, Enrique Mendoza Vázquez, desarrollará el tema de desalojo con intervención notarial. ¿Cómo se formaliza el contrato en sede notarial? ¿No? Se requiere primero, se requiere minuta o no minuta. Todos sabemos que la minuta es el documento privado que redacta el abogado y la autoriza. Ingresa la minuta a la notaría y el notario extiende la escritura pública. ¿Qué documentos debe exigir el notario para acogerse a este desalojo con intervención notarial? Se requiere, pues, que se acredite la propiedad, ¿no? Debe acreditar la propiedad. ¿Y cómo se acredita la propiedad en el Perú? La adquisición de propiedades en nuestro país es consensual, se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Entonces, el arrendador puede presentar una copia literal de la inscripción en registros públicos, puede presentar su testimonio de compra-venta, puede presentar su documento privado de compra, una minuta de compra-venta que acredita la propiedad. ¿Qué pasa si sobre el inmueble es un terreno, pero se ha construido y esa construcción no está escrita en registros públicos, o esa construcción no tiene independización? Entonces, esta ley permite que se arrende un bien no inscrito, pero el bien tiene que estar individualizado, no independizado. Independizar un bien implica que el predio comprende el área superficial, la construcción, que es la obra, y el subsuelo. Entonces, la construcción existe físicamente, pero jurídicamente va a existir cuando esta construcción se declara o se escribe en registros públicos. Entonces, a veces uno alquila parte de una unidad inmobiliaria de una edificación. Entonces, si yo no tengo esta unidad inmobiliaria, como 70% de inmuebles en el país no están inscritos en registros públicos, no están independizados o no están saneados, yo tengo que acompañar un plano, un croquis, que individualice esa unidad inmobiliaria en materia de arrendamiento. Para efectos del desalojo ya está identificado, está individualizado esa unidad inmobiliaria en materia de arrendamiento. Entonces se requiere, para acogernos al desalojo con intervención notarial, acreditar la propiedad, ¿no? Presentar los autoavalúos
presentar una minuta de contrato de arrendamiento, aperturar una cuenta de abono específica para el pago de las cuentas, cosa que si en caso de incumplimiento se va a requerir, ¿no? La única forma, el inquilino, el arrendatario, para poder suspender este asunto de desalojo con intervención notarial, tiene que acreditar, ¿no? Haber pagado, abonado en la cuenta de su oportunidad. Solamente puede acreditar con el estado de cuenta, con el reporte bancario del depósito en esa cuenta de abono, o decir que el contrato no se ha vencido porque se ha ampliado, y toda ampliación o modificación de un contrato tiene que darse de la misma forma que se celebró el contrato primigenio, el contrato de arrendamiento, ¿no? La misma formalidad. Si fue por escritura pública, la modificación o ampliación del contrato debe llevarse a cabo en una cláusula adicional ampliando el plazo de vencimiento del contrato. Cualquier otra modificación tiene que darse en la misma forma que se constituyó, que se celebró el contrato de arrendamiento. Entonces, amigos, quedan todos ustedes invitados al programa Doctor Inmuebles de este sábado a las 5, perdón, este viernes 12 a las 4 de la tarde, viernes 12 a las 4 de la tarde en Doctor Inmuebles, el contrato de arrendamiento, el desalojo notarial y el desalojo procesal o judicial. José, ¿tenemos alguna pregunta? No, saludos nada más de Marta Rafael, de Richard Kuzma, John Teodoro, Mari Centeno Angulo, Diego Antonio Ávila Velázquez. Son saludos. Bueno, esperamos sus consultas al Facebook de Doctor Inmuebles. A ver. Dios, el Diego Antonio Ávila Velázquez. La comparecencia, dice, para formalizar, ¿no? Mary Centeno nos dice, para formalizar el contrato de arrendamiento requiere la comparecencia de los contratantes. El contrato de arrendamiento, de acuerdo a la ley, al artículo 1666-666 del Código Civil, 1666, se formaliza solo, puede ser formalizado verbalmente. El contrato de arrendamiento consiste en dar el uso del bien a cambio del pago de una renta. Así de simple define el Código Civil. Pero si yo me quiero acoger al contrato de arrendamiento con el procedimiento de desalojo con cláusula de allanamiento voluntario o allanamiento futuro también, yo tendría que certificar las firmas de ese contrato. Y además, de acuerdo a ese procedimiento, tendría que certificar las firmas y aperturar una cuenta de abono. En ese contrato de arrendamiento, en mérito a la ley 30.201 de allanamiento voluntario o futuro, solamente se va a discutir, ese debe ser el espíritu de la norma, ¿no? Solo se debe discutir el vencimiento del contrato o la falta de pago, nada más. Ahí no se discute mejoras, no se discute que yo te pagué fuera de la cuenta, no. Tú pagaste, abonaste en la cuenta que se apertura específicamente para ese efecto, una apertura de cuenta para ese contrato. Y se discute el vencimiento, sí, ¿ya venció el contrato? Sí, venció el contrato. No, no ha vencido, tiene que haber una prórroga o una ampliación con otro contrato con firmas legalizadas que modifique el vencimiento del contrato. Si no, si se ha vencido el contrato, se interpone la demanda de desalojo y el juez solamente le va a aplicar, va a sentenciar y va a ordenar el desalojo si es que él no acredita la ampliación del contrato o no acredita que el contrato se ha vencido o el contrato o que existe falta de pago de 2 meses y 15 días. Si no ha pagado, si ha dejado de pagar 2 meses y 15 días o el contrato ha vencido, el inquilino tiene que ser desalojado y puede interponer una apelación sin efectos suspensivos. Desde la calle él puede apelar, ¿no? Ese es el espíritu de la norma de la ley 30.201, que solo se discute el vencimiento del contrato o la falta de pago. Y si apelas desde, sin efectos suspensivos, no se suspende el desalojo. Desde afuera apela si quieres, ¿no? En cambio, entonces,
el contrato puede ser verbal, pero si te vas a coger a un procedimiento especial como la ley 30.201, tiene que contener firmas certificadas. ¿Y qué cosa es certificar las firmas en un contrato de arrendamiento? El notario, como profesional de derecho que da fe de actos y contratos, va a certificar que las firmas que corresponden, que están estampadas en ese contrato de arrendamiento, y claro que el notario va a hacer un control biométrico, la contrastación o comprobación de la firma con la información de RENIEC, y va a certificar la fecha cierta de que ese día firmó Óscar Enrique Escate Gabriel con DNI 071-23-811. De eso va a dar fe, que firmó ese contrato de arrendamiento. Esa es la formalidad del contrato de arrendamiento para acogerse a la ley 30.201. En cambio, si voy a acogerme a la ley del decreto legislativo 677 de leasing inmobiliario, el notario lo que hace es llena unos formatos, unos formularios, ¿no?, de los datos y el contenido del contrato, y expide copias certificadas, se queda con el original, con un original, y expide una copia certificada, una reproducción certificada de esos formatos, y se entrega a cada parte. A solicitud de las partes puede el notario, vía electrónica, con un registro que le otorga el Ministerio de Vivienda, escribe ese contrato en el registro administrativo de contratos. Y si las partes desean que se escriban registros públicos, el notario expide copia de reproducción de ese contrato y lo dirige a registros públicos. Existe discusión al respecto. Si la copia legalizada del contrato matriz, que no tiene, mejor dicho, del contrato original que no tiene matriz, puede generar un título auténtico escribible en registros públicos, ¿no? Entonces, esos detalles vamos a consultarle al doctor invitado, el doctor Enrique Mendoza, Enrique Mendoza, notario de Lima, ¿no? Que va a absorbernos esas consultas. O si aplica la ley 3933 de desalojo con intervención notarial, entonces puede o no utilizarse minuta, ese documento que autoriza el abogado y que contiene el contrato, ingresa a la notaría, el notario extiende la escritura pública. Para que extienda la escritura pública, el notario tiene que acreditar que el propietario, el arrendador, es propietario del bien, y además debe aperturarse también una cuenta de abono, y se debe establecer también que las partes se acogen a este proceso de desalojo con inversión notarial, ¿no? Y el notario va a formalizar la escritura pública. Entonces, ahí, y cuando es para destino de vivienda, puede utilizar el FUA, Formulario Único Administrativo de Arrendamiento, o si es para local comercial, vivienda y otros fines, tiene que formalizarse por escritura pública. A ver. Bueno, entonces quedan todos ustedes invitados para este viernes 12 de marzo, a las 4 de la tarde, en el programa Doctor Inmuebles por Facebook, Twitter, Instagram y todas nuestras redes sociales de Doctor Inmuebles, y va a ser repetido por Radio Miraflores TV Digital y también en nuestro canal de YouTube. Entonces quedan invitados este viernes 12 de marzo, al programa Doctor Inmuebles, donde desarrollaremos contrato de arrendamiento, desalojo notarial y judicial, a cargo de los doctores Omar Sumaria Benavente y el doctor Enrique Mendoza Vázquez, notario de Lima. Muchas gracias, amigos. Los espero entonces este viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde. Y a triunfar. Estimados amigos, les habla Omar Sumaria Benavente. Actualmente me desempeño como jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y profesor principal en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura. He sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, así como el Instituto Vasco de Derecho Penal e Instituto Colombo Venezolano en Derecho Procesal. Los invito el próximo viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde a través del canal del Doctor Inmuebles, del doctor Óscar Escate, para conversar acerca del desalojo notarial y judicial. Un tema de especial relevancia, sobre todo en estas circunstancias en las cuales muchos inquilinos no pudieron cumplir sus rentas y muchos arrendadores no pudieron tampoco cobrar sus rentas. Los espero este viernes y será un gusto conversar con todos ustedes. Gracias.